Les habla Danilo Antón, geógrafo. Este video se presenta en el marco del ciclo Mitos y Verdades del canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. Tratará específicamente de los cambios de frontera en el continente europeo durante los últimos 150 años y de qué forma estos cambios reflejaron la existencia y sobrevivencia de las identidades nacionales y lingüísticas. Este video se apoya en varios libros sobre historia contemporánea que publiqué en México para su utilización en el bachillerato mexicano hace una década y que en gran medida todavía están vigentes. Desde el punto de vista de su configuración física y su geografía, Europa es un continente heterogéneo y fragmentado. Tiene un perímetro de costas muy extenso, numerosas penínsulas e islas, cadenas montañosas que separan unas de otras los numerosos sectores territoriales del continente. A todo esto se agrega una gradación climática desde ambientes fríos y templados fríos en su fachada septentrional a templados cálidos en sus costas, islas y penínsulas meridionales. Esta geografía determina que en sus diferentes ambientes, durante sucesivas etapas históricas, se hayan asentado pueblos diversos, que a su vez, debido a su relativo aislamiento, fueron acentuando sus identidades tanto desde el punto de vista de las actividades productivas como de sus culturas y particularidades lingüísticas. De todas maneras, el aislamiento relativo de sus múltiples sectores no fue un obstáculo definitivo para que ejércitos provenientes de otras regiones de Europa o de otros continentes avanzaran y a menudo conquistaran e incluso colonizaran ciertas zonas habitadas por otros pueblos desde tiempos anteriores. A estas conquistas y colonizaciones se agregaron migraciones voluntarias o forzadas que cambiaron la composición étnica de las unidades territoriales del continente. Todos estos cambios se expresaron a través de la creación, consolidación y dinámica histórica de los numerosos estados que formaron, modificaron, unieron, dividieron e incluso desaparecieron en los últimos 2 o 3 milenios. Al cambiar la configuración política del continente, inevitablemente se modificaron sus fronteras, que en muchos casos significaron uno de los rasgos diferenciadores de sociedades adyacentes. Todo esto para señalar que a fines del siglo XIX se habían definido un cierto número de estados, algunos de formación antigua y otros de constitución reciente. A la vez estaban más o menos configuradas las identidades culturales y lingüísticas en la mayor parte del continente, que si bien experimentarían algunas variaciones, no son demasiado diferentes de la distribución geográfica actual. El mapa político de 1880, para tomar una fecha inicial de referencia, muestra varios imperios coloniales de formación más antigua: España, Francia, el Reino Unido, Rusia, el Imperio Otomano y Portugal. Después había 3 potencias de formación reciente: el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Italia y el Imperio de Alemania. Y varios estados con una historia colonial en proceso de declinación: Holanda, Bélgica, Dinamarca y Suecia. La geografía política de esa época se completaba con estados que habían logrado confirmación de sus independencias en tiempos recientes, como Grecia, Rumania, Bulgaria y Serbia, y la antigua Confederación Helvética, que supo mantenerse independiente, ejerciendo una neutralidad muy conveniente en ese continente conflictivo. Las potencias principales habían englobado en su territorio varias identidades culturales, particularmente lingüísticas. Por ejemplo, catalanes, vascos y gallegos en España, bretones, alsacianos, provenzales y corsos en Francia, irlandeses, escoceses y galeses en el Reino Unido, checos, eslovacos, croatas y serbios en el Imperio Austrohúngaro, bielorrusos, finlandeses, ucranianos, lituanos y polacos en la Rusia zarista, solo para mencionar los principales. Estas fronteras no duraron mucho tiempo. Poco más de 30 años después se produjo un enfrentamiento entre 2 bloques de poderes europeos que dio lugar a una guerra sangrienta, conocida como la Primera Guerra Mundial, y que culminó modificando la geografía política, incluyendo gran parte de sus fronteras. Por supuesto, produjo migraciones causadas por los cambios de las fronteras,
como es el ejemplo de la derrota del ejército ruso zarista en la Primera Guerra Mundial en su frente occidental, que obligó a migración de centenares de miles de rusos hacia el este. En este periodo, y sobre todo después de la guerra, aparecieron nuevos países apoyados sin identidades lingüísticas, culturales y religiosas tradicionales, como Noruega, separado de Suecia desde 1905, Albania, independiente desde 1912, Finlandia, independiente desde 1917, Lituania, independiente desde 1918, Polonia desde también 1918, Letonia desde 1918, Estonia desde 1920 y el reino de los serbios, croatas y eslovenos, o sea, Yugoslavia, en 1918. Luego de esta gran guerra que estableció una geografía diferente, ligeramente coincidente con las identidades nacionales, terminó un periodo durante los años que precedieron la Segunda Guerra Mundial y durante esta propia guerra. En este momento ocurrieron importantes procesos de reconfiguración de la geografía política del continente, debido sobre todo a la expansión nazi alemana, pero que en gran medida se recomponerían de nuevo a una situación parecida a la original al terminar la guerra. Entre 1918 y 1921 se libró una guerra contra la recién proclamada República de Polonia, que había intentado anexionarse al Estado lituano, y la guerra se saldó con la pérdida del 20% del territorio lituano, con la capital Vilna incluida, por lo que la capital se trasladó provisoriamente a Kaunas. En 1939 Alemania había incorporado a Austria y los Sudetes, las montañas que corresponden a Bohemia y Moravia, así como Danzig, Königsberg, en la Prusia Oriental. En la Europa del Este, Polonia había definido temporalmente sus fronteras con la URSS al este, con Alemania al oeste, y con Rumania y Eslovaquia y Hungría al sur, y con Lituania y Latvia al norte. Tres países que experimentaron grandes cambios fueron los estados bálticos, porque Lituania fue incorporada a la URSS en el 40 por el pacto Ribbentrop-Molotov y luego ocupada por los nazis. El ejército rojo tomó Lituania y por el Tratado de Potsdam se volvió a incorporar a la Unión Soviética en 1945. Por su parte, Letonia tuvo un proceso parecido. Se incorporó a la URSS en el 40, luego ocupada por los nazis, y después el ejército rojo ocupó Letonia y Letonia se volvió a incorporar a la URSS en 1945. El mismo proceso se dio en Estonia, que fue incorporada a la URSS en el 40, ocupada por Alemania inmediatamente después, y en el 44 fue ocupada por el Ejército Rojo para volver formalmente a ser parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Como he ido señalando anteriormente, el mapa de Europa a fines de la década del 50 se había modificado sustancialmente, con la Unión Soviética expandida en su territorio, aprovechando las ganancias territoriales gracias al triunfo bélico, a lo que se agregaban varios países más en su esfera de influencia: Rumania, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Alemania Oriental, que estaba formada por la antigua Prusia, que había caído en manos del Ejército Rojo durante la derrota del nazismo. Toda esta región, influenciada por la Unión Soviética, estaba unificada en un pacto que se llamaba el Pacto de Varsovia. En la porción occidental de Europa permanecieron como estados liberales Francia, el Reino Unido, Italia, el Benelux, o sea, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Suiza, la República Federal Alemana, los países escandinavos, en cierta medida los regímenes dictatoriales de España y Portugal, y del otro lado del Atlántico el apoyo, que había sido militar en la guerra de los Estados Unidos y Canadá. A ese periodo se le denominó la Guerra Fría por los diversos enfrentamientos en los dos bloques en varias áreas del mundo que no se expresaron con violencia en los propios países europeos. A fines de la década de 1980 y durante la década de 1990, nuevamente se produjeron profundos cambios en la geografía política del continente. A partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, se independizaron de la antigua Federación Soviética Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia,
Moldavia, Armenia y Azerbaiyán. Y por supuesto la Federación Rusa. Yugoslavia, que en gran medida funcionaba como un estado neutral, se fue disolviendo gradualmente en la década del 90 en un proceso que adecuadamente se llama balcanización. Se llamaba balcanización antes y se sigue llamando balcanización después, porque ocurre en los Balcanes, la península de los Balcanes. Bueno, a raíz de esta balcanización de Yugoslavia surgieron 7 estados independientes. Primero se declararon independientes Eslovenia y Croacia, que están al noroeste del país, del territorio, en junio del 91. Macedonia en la otra punta, en el este, en septiembre del 91. Luego de una sangrienta guerra obtuvo la independencia Bosnia-Herzegovina en el 92. Montenegro, que estaba federada con Serbia, tuvo su independencia en el año 2006. Y finalmente, luego de una otra sangrienta guerra, se independizó Kosovo en 2008 con la oposición de Serbia y Rusia. Un cambio pacífico fue experimentado por Checoslovaquia con la separación de sus dos partes principales, constituyentes, lo que se llama la Revolución del Terciopelo, The Velvet Revolution. Se formaron la República Checa, abarcando Bohemia y Moravia, con su capital en Praga, y Eslovaquia al este con su capital en Bratislava. Nuevos intentos de constituir nuevos estados en la década de 2010 no dieron sus frutos. Son los casos de los movimientos independentistas catalán en España y escocés en el Reino Unido. Faltaría agregar, y no es el objeto de esta charla, que los estados europeos occidentales se constituyeron en un bloque político-económico denominado Unión Europea, constituido por 27 países. Pero eso es otra historia. Este video se presentó en el marco del ciclo Mitos y Verdades del canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy.